tiempo? 2 minutos. ¿Qué todavía? 13 minutos. Entonces, reafirmar un par de cosas. El paso práctico de regreso del receso es sin test. En la próxima semana tenemos paso práctico porque todavía no estamos en receso. La próxima semana paso práctico de sistema nervioso. Ya, les adelanto que estudien la materia teórica porque estoy incluyendo preguntas de teórico también en los test de salida. Y no, pero me refiero a que teórico así, no una cosa que esté relacionada al práctico. Y lo otro, observen bien sus muestras, sus preparaciones, porque están tanto capciosas las preguntas. Me he estado dedicando a hacer preguntas capciosas para que se vieran. Una cosa que van en los cartillas. Con el que no ayuda. Lo del texto, había un raro. Pero de las cartillas. Sinoviocito. Eso. ¿Lo mencionamos en clase? Sí, lo mencionamos. Cuando mencionamos el cartílago articular, dibujamos nuestro hueso fémur, dibujamos el cartílago articular aquí, ¿ya? Y dijimos que este cartílago se nutría a partir de la membrana sinovial que aportaba con sinoviocito. Esta membrana sinovial está mal dibujada aquí. Esto es así. Después tienes acá el hueso de la cadera y aquí está esta membrana, o en el caso de la rodilla igual, que es la membrana que se te inflama cuando se te inflama la rodilla, cuando tienes acumulación de líquido en la rodilla, el líquido sinovial. Y la membrana de la rodilla, de la articulación de la rodilla, es la que se inflama, por eso queda como una bolsita de agua. Y eso se llaman sinoviocitos, un epitelio bien simpático, tiene una barrera bien particular, tiene algunos cambios a nivel de la membrana basal, etc. Sinoviocitos. Esa es la membrana sinovial y lo que hacen es producir el líquido sinovial que lubrica la articulación, mantiene el cartílago húmedo, lubricado, pero además sirve de nutrición para los condrocitos del cartílago articular. ¿No tiene relación entonces con la cápsula articular? Todos son parte del... Ya. Entonces, lo habíamos dicho en clase, los sinoviocitos, porque le pareciera raro el nombre. Se simpatizan sinoviocitos. Los citos del sinovio, de la membrana sinovial. Ya, bien, entonces nosotros vamos a iniciar con sistema o aparato circulatorio. Y lo primero que tenemos que saber es que nuestro sistema o aparato circulatorio, la verdad que el sistema circulatorio está compuesto por 2 componentes. Están separados, pero están relacionados, pero tampoco tan relacionados. Cuando nosotros pensamos en el sistema circulatorio, nosotros dibujamos acá un corazoncito. La verdad que el corazón lo vamos a dibujar en azul mejor. Vamos a dibujar nuestro corazón en azul. Y del corazoncito salen vasos. Y los vamos a simplificar bastante nuestros vasitos. Y regresan vasos. Esto está muy simplificado. Y aquí al medio hay una red, que no puede ser verde, perdón, no puede ser verde. Aquí al medio hay una red, que son la red de vasos que van a interaccionar con los tejidos. Estos vasos no interaccionan directamente con los tejidos, sino que ellos transportan la sangre. Estos vasos de aquí son los que interaccionan directamente con el tejido, realizan el transporte, los intercambios, etc. Aquí están los vasos donde hay permeabilidad, etc. Y ustedes saben también que aquí, la vamos a dibujar en negro, está la línea A. Ahí está la línea que va hacia los pulmones. Gracias. Entonces, tenemos acá la línea
que va hacia los pulmones. Entonces, existe una red de vasos que se originan aquí, en la intimidad de estos vasos que están en esta zona, y estos vasos forman el conjunto de vasos linfáticos. Pero estos vasos transportan linfa y la sacan desde los tejidos y la regresan a la vena cava. ¿Ya? Este es el sistema linfático, que es parte del sistema circulatorio, pero no forma parte del sistema circulatorio cardiovascular, porque no está conectado directamente al corazón, y el sistema linfático no tiene una bomba propia. El corazón tiene una bomba, o sea, el sistema circulatorio en general tiene una bomba que mueve la sangre y la mueve así. Desde el corazón sale la sangre por las arterias que ustedes ya conocen, las aortas, etc. Y llega por un sistema de vasos conductores hacia los tejidos. Desde los tejidos regresa por otro sistema de vasos, que son las venas, para finalmente llegar a la vena cava y regresar al corazón, y desde ahí ir a los pulmones, oxigenarse, etc. Este sistema linfático, en cambio, toma la sangre, pero no la sangre, sino que el exceso de líquido de los tejidos, que se llama linfa, que viene a ser como un filtrado de la sangre, ¿ya? Y estos vasos lo llevan de regreso al corazón. ¿En dónde es muy evidente este sistema linfático? Este sistema linfático es muy evidente cuando ustedes, por ejemplo, están trabajando en el Falabella, y por eso es que hubo una ley que los Falabella ahora tienen una sillita. Las señoras del Falabella, cuando uno va, muchas de ellas están sentadas en una sillita. Los señores también están vendiendo en el Falabella, están sentados en una sillita. Cuando uno llega se ponen de pie, porque antes tenía que estar de pie todo el día. Hay vasos linfáticos en los pies. Esos vasos tienen que subir la linfa en contra de la gravedad. Por lo tanto, si uno no hace ejercicio muscular, estos vasos no tienen ninguna posibilidad de mover esa sangre. Pasa lo mismo con los vasos venosos. Las venas que están en las piernas tienen que subir la sangre en contra de la gravedad. Por esa razón tienen algunas particularidades, y por esa razón también en algunas personas que no caminan mucho, que tienen sobrepeso, o en las mujeres en condición de embarazo, estos vasos se modifican y sufren cambios fisiológicos y morfológicos importantes. Entonces, estos sistemas circulatorios van a estar constituidos por el sistema cardiovascular, que corresponde corazón, arterias y venas, y el sistema linfático, que corresponde a los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos se originan en los tejidos y se originan como vasos ciegos y recogen el exceso de líquido de los tejidos y lo regresan al sistema cardiovascular a nivel de la vena cava. ¿Ya? Toman desde los tejidos y lo regresan a la vena cava. Obviamente, entre medio hay una serie de elementos que filtran la linfa, etc. Pero en este momento, eso. Ahora, los vasos linfáticos, desde el punto de vista de la histología, tienen características histológicas similares a los vasos venosos. Por esa razón yo las dibujé para este lado. Acá están las venas. Y ahora, ¿por qué usé estos colores? ¿Y por qué me compliqué poner los capilares de color negro? Porque la mayoría de los esquemas que ustedes revisen, los vasos arteriales siempre se van a dibujar de color rojo, los vasos venosos de color azul y los vasos linfáticos de color verde. En la mayoría de los esquemas que ustedes revisen, por eso que me esforcé tanto que esto tenga ese tipo de color, no pillaba color para el corazón. Porque si ponía verde al corazón iba a aparecer el corazón como parte del sistema linfático. De hecho, vamos a poner el corazón de otro color para que sepamos que el corazón acá, el corazón es de otro color. No pertenece ni al arterial ni al venoso. Es de otro color el corazón. ¿Ya? Bien. Los vasos sanguíneos, el corazón es una bomba muscular. Una bomba muscular que mueve sangre, le da un impulso mecánico a la sangre. Y los vasos sanguíneos son tubos, son sistemas de cañería, ¿no? Cuya misión es distribuir la sangre. Ahora, los vasos que reciben la sangre desde el corazón y la tienen que llevar a los tejidos, tienen que mantener una cierta presión en esa sangre para que esa sangre sea capaz de perfundir los tejidos, ¿ya? De penetrar en los tejidos.
Entonces, esos vasos necesitan tener una pared con características histológicas acordes con esa función de mantener la presión. Ahora, desde el punto de vista de la histología y la fisiología, los únicos elementos que me permiten mantener la presión en un tejido son los elementos musculares. Entonces, esos vasos van a tener una pared muscular desarrollada. Y esos vasos que llevan la sangre desde el corazón hacia los tejidos son los vasos arteriales. ¿Ya? Ahora, los vasos que están en la intimidad de los órganos y que van a realizar el intercambio entre el tejido y la sangre son vasos que tienen que tener características histológicas acordes con esta función. Por lo tanto, son vasos que tienen una pared muy delgadita. Y muchas veces esa pared está constituida por una capa de epitelio plano simple, que se llamaba endotelio. Los vasos venosos vuelven a requerir una pared un tanto desarrollada. Sin embargo, como su función es regresar la sangre al corazón sin necesidad de que esta sangre perfunda órganos, su pared no llega a ser tan desarrollada como la de los vasos arteriales. Cuando realizamos un corte transversal en los vasos, ya sea arterial o venoso, nos damos cuenta que esta pared está constituida por capas o túnicas. Y se pueden describir tres túnicas en los vasos sanguíneos: la túnica íntima, la túnica media y la túnica externa o adventicia. ¿Ya? Túnica íntima, túnica media, túnica externa o adventicia. La túnica íntima es la que está revistiendo internamente el vaso sanguíneo, de ahí su nombre, y está constituida por el endotelio y por tejido conectivo laxo. Luego tenemos una túnica media que está constituida por fibras elásticas y o, aquí por favor entre paréntesis, elementos elásticos. ¿Por qué hay que agregar eso, y o elementos elásticos? Porque en determinados vasos esa túnica media presenta láminas elásticas, no fibras, sino que láminas, que son estructuras mucho más grandes. Y la túnica media está constituida por músculo liso y elementos elásticos, fibras elásticas. Y la túnica externa va a estar constituida por tejido conectivo generalmente denso y regularmente dispuesto. Ahora, en el caso de los vasos arteriales, existe un elemento elástico que está limitando la túnica media, tanto en el lado ventral como en el lado dorsal. Y en el caso de los vasos arteriales existe una lámina elástica interna y una lámina elástica externa. Solo en el caso de los vasos arteriales. Si ustedes se fijan, en los vasos venosos no existen esos elementos. El endotelio tiene la vena y la arteria. Tejido conectivo laxo por debajo del endotelio tiene la vena y la arteria. Túnica media con músculo liso tiene la arteria y tiene la vena. Tiene la arteria, tiene la vena. La arteria tiene más desarrollado el músculo, la vena menos desarrollado. Pero aquí aparecen la lámina elástica interna y la lámina elástica externa, solo están presentes en los vasos arteriales. Y son láminas elásticas fenestradas. Y por favor tienen que anotar, en el caso de las láminas elásticas fenestradas, las fenestras son fenestras verdaderas, es decir, son poros. ¿Por qué razón? Porque cuando hablemos de los capilares, vamos a hablar de capilares fenestrados y en ese caso, la fenestra no es un poro. ¿Ya? Entonces, estos son láminas elásticas fenestradas que tienen poros verdaderos ahí. Y luego tenemos la túnica adventicia. En el caso de los capilares, que son estos de aquí, la pared va a estar constituida solo por el endotelio y por la membrana basal. Y aquí falta un elemento en el caso de los capilares. El capilar, pese a que es una estructura que va a realizar mucho intercambio, aún necesita tener una cierta viabilidad en su pared, ¿ya? Un cierto tono en su pared, para una cierta resistencia para que los líquidos fluyan y no se dilate nomás la pared. Entonces los capilares tienen una célula aquí que se llama pericito, que es como un osito koala que está abrazado al capilar sanguíneo. Aquí no está el pericito dibujado, pero nuestros capilares tienen un pericito aquí por fuera, que vendría a ser el equivalente de estas túnicas musculares desarrolladas que tienen las arterias y que tienen las venas. Se llama pericito. En el caso de las arterias también hay abundantes fibras elásticas en la túnica media. ¿Se han dado cuenta de un detalle? La túnica íntima y la túnica media no presentan vasos sanguíneos.
Y si tenemos una arteria que tiene una túnica media desarrollada, muscular, necesita vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos de los vasos sanguíneos se localizan en la adventicia. La túnica adventicia o túnica externa tiene los vasos sanguíneos de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos que van a nutrir a la túnica media de los vasos sanguíneos. Ahora, ayúdeme, que la veo un tanto relajada ya. Ayúdeme. ¿En qué vasos sanguíneos son más importantes los vasos sanguíneos de la túnica externa? ¿En las venas o en las arterias? De hecho, tienen más. Hay uno de los dos vasos que tiene más vasos sanguíneos en la túnica externa. ¿En la? ¿Por qué? Ah, cayó en la descripción. Yo hice hincapié que este era más grueso y esto era capcioso. Tiene sangre con oxígeno y con nutrientes. Tiene sangre sin oxígeno y sin nutrientes. Entonces, pese a que su túnica media es más delgada, la difusión de nutrientes desde el lumen tiende a ser cero. Entonces necesita mayor cantidad de vasos en su túnica externa para nutrir su túnica media, pese a que es más delgada, porque no se puede nutrir desde el lumen. ¿Ya? Y en el caso de las arterias, si ustedes piensan, pero la arteria está llena de nutrientes y de oxígeno, ¿por qué necesita vasos acá? Porque pese a que esto está lleno de oxígeno, el flujo de sangre es una presión relativamente alta, por lo tanto, la captación de nutrientes no es muy eficiente, la captación de oxígeno no es muy eficiente, por eso necesitan tener vasos sanguíneos en tu túnica externa. Bien, y acá están, ¿se fijan? Acá tenemos la rama arterial, aquí están los capilares, y aquí están los vasos que vienen después de los capilares. Y ahí están los pericitos que están abrazando a cada capilar. ¿Ustedes hicieron anatomía, hicieron circulatorio en anatomía? Sí, perfecto. Entonces no tengo que explicar metaarteriola, vérula postcapilar. Ya. Entonces, nosotros tenemos una arteria elástica, tenemos una arteria muscular, tenemos una arteriola, tenemos una metaarteriola, tenemos un capilar, que lo vamos a dibujar así, el capilar, tenemos una vérula postcapilar, una vena pequeña, vena mediana y grandes venas, o vena mayor. Esos son nuestros vasos. Vamos a dibujar aquí en celeste la túnica muscular. Este tiene una túnica muscular desarrollada, este tiene una túnica muscular más desarrollada, este también tiene una túnica muscular. La metaarteriola se caracteriza porque tiene una túnica muscular bastante desarrollada para el lumen que tiene, pero la túnica muscular es discontinua. Aquí vamos a poner, para que se ubiquen el calibre, ese es un globo rojo. Esta pared, esa es la pared. Ese es el lumen. Esto es el lumen, ¿ya? Este tiene el lumen de un glóbulo rojo. Es justo el vaso que está antes de los vasos capilares. Y en el caso de los capilares, el capilar tiene, en vez de ser una muscular lisa, el capilar tiene pericito, que abraza su pared. Las vénulas postcapilares también tienen pericitos. El músculo aparece ya acá, en las venas medianas, las grandes venas, etc. Ese es el recorrido. ¿Cuál es la importancia de estos vasos? La importancia de estos vasos, por ejemplo, es que estas vénulas postcapilares son los vasos más permeables. De hecho, los leucocitos que nosotros revisamos en la clase anterior abandonan la sangre a partir de esos vasos sanguíneos. Las vénulas postcapilares son los vasos que tienen las uniones intercelulares más laxas para permitir la salida de elementos figurados hacia el tejido conectivo. Los nutrientes y el oxígeno difunden este vaso. ¿Ya? Eso es.
Y entonces tenemos ahí, aquí está la arteriola, ¿se fijan? La arteriola tiene una túnica muscular continua y esa es la metaarteriola. ¿Ven? Estos son metaarteriolas o esfínteres precapilares. Y los esfínteres precapilares lo que hacen es regular el pasaje de la sangre hacia las redes capilares. Una red capilar es así. Tenemos nuestra arteria y esta arteria genera eso, ¿no? Esa es la red capilar. Estoy simplificando mi red capilar, ¿ya? Estoy simplificando mucho mi red capilar para poder hacer este cuento. Esa es mi red capilar. Entonces, esta es mi vértebra postcapilar, esta es mi arteriola, estas son mis metaarteriolas. Estas metaarteriolas tienen músculo aquí así, anillos de músculo. ¿Y qué es lo que hacen? Regulan el pasaje de la sangre hacia la red capilar. ¿Por qué necesitamos tener esas regulaciones? No, pero hay una cosa fisiológica, mecánica. Para que no vuelva la sangre hacia atrás. No. Ustedes no le dijeron anatomía, no hicieron el cálculo. Volumen vacío de nuestra red capilar. El volumen vacío de nuestra red capilar excede los 5 litros. Oh, pero tenemos 5 litros de sangre. ¿Cómo lo hacemos? No podemos meter toda la sangre a la red capilar, porque tendríamos una hipovolemia. Si no son 5 litros, está muy cerca de los 5 litros de volumen vacío de nuestros capilares. Entonces, no podemos meter, en un momento dado, no podemos tener todos nuestros capilares funcionando. Y esta es la tarea de las metaarteriolas. Generalmente las metaarteriolas están contraídas. Entonces este vaso de aquí y ese vaso de ahí, que abren la red capilar, no están abiertos. La sangre pasa por este conducto, que es la vía preferencial. Entonces así sigue su recorrido, pero no pasa a esta red, que es la red capilar verdadera. Entonces, cuando se necesita, se abre la red capilar verdadera. Y es bien fácil entender esto de las redes capilares verdaderas. Tienen que hacer dos cosas. Uno, pagarle al Falabella, porque no lo estoy mostrando en el teléfono. Uno, ustedes tienen que llegar muy temprano acá a la U, a las 5 de la mañana, y morirse de frío afuera, y van a quedar pálidos como una hoja de papel. Eso quiere decir que todas sus redes capilares periféricas se cerraron. Todas sus metaarteriolas se cerraron. En ese caso, no es que se cierren porque vamos a perder sangre, estamos perdiendo temperatura. Ahora, si tienen que ir a rogarle al viejo de histología que les suba una décima, porque si no se van a repetir, la adrenalina que tienen en sangre por el miedo a que los reten, va a hacer que aumente su presión sanguínea y que aumente su temperatura corporal, lo cual va a hacer que se abran todas las anastomosis, todas las redes capilares, y ustedes van a ir rojitos de caritas urgentes, hinchaditas, a ver eso, ¿ya? Es súper fácil de entender esto de las redes capilares. Bien, vámonos entonces a la histología cruda y dura, que es lo que tenemos que ver nosotros. Entonces, dijimos que estos vasos sanguíneos tienen capas. Lo que vamos a hacer ahora es aprender cuáles son los elementos histológicos que tienen cada una de esas capas y luego vamos a ver cómo van cambiando esos elementos de acuerdo al vaso que estemos revisando. Y entonces, tenemos la túnica íntima y esta va a estar constituida por... Esa es la túnica íntima, ¿ya? Lo que está con el número 1 va desde aquí hasta ahí. Es decir, epitelio y tejido subepitelial y en el caso de las arterias, la limitante elástica interna. Entonces, una lámina epitelial que consiste en un epitelio plano simple que se llama endotelio. Células endoteliales son capaces de secretar colágeno, sintetizan endotelina, óxido nítrico y factor de von Willebrand. Este es un epitelio muy activo. Endotelina. La endotelina es un vasoconstrictor. El óxido nítrico es un vasodilatador. Y el factor de von Willebrand es un factor que participa en la coagulación. Entonces este epitelio, ojo, este epitelio controla también la contracción del vaso sanguíneo. Y el sistema nervioso autónomo también controla la contracción del vaso sanguíneo. Entonces la presión sanguínea tiene múltiples elementos de control. Tejido
endotelial constituido por tejido conectivo laxo y unas cuantas células de músculo liso orientadas en sentido longitudinal. Esto es importante. La túnica íntima está orientada en sentido longitudinal al eje del vaso sanguíneo. Esto es un tubo. Entonces están longitudinales. Las células endoteliales también están orientadas longitudinalmente en el vaso sanguíneo. Ustedes dirán, ¿y por qué? ¿Ah? Para mejorar el flujo. Exactamente, para mejorar el flujo, para que el flujo sea lo más laminar posible, para que no exista torbellino. Y si ustedes no creen en esto, cuando vayan a su casa, viajan a su casa y se acercan a los peajes y el auto va a 90 km por hora o a 100, el auto parece que se va a hacer pedazos, uno no ha disminuido la velocidad, y uno mira y en la carretera hay unas cintitas como mugrientas, como de 2 centímetros, que están una al lado de la otra, y eso es lo que hace vibrar el auto. Pasaría lo mismo con la sangre si las células estuviesen en el plano circular, ¿ya? Entonces ahora cuando vayan en el auto o en el bus, llegando van a prestar atención a decir, ahí están mis células endoteliales puestas transversalmente al eje. Y aquí, solo en las arterias va a preceder la lámina limitante elástica interna, solo en los vasos arteriales, ¿ya? Los vasos venosos no presentan este elemento estructural. Y aquí está, para que ustedes me crean, este es un esquema de cómo están dispuestas las células endoteliales y esta es una imagen de microscopía electrónica de barrido de un vaso sanguíneo y esas son las células endoteliales. ¿Ven? Están en el sentido longitudinal del vaso para mejorar el flujo de la sangre. ¿Por qué es importante que no existan torbellinos ni reflujos o contraflujos en la sangre? Porque eso activa las plaquetas y activa los procesos de coagulación y se producen trombos. Y un trombo puede producir una trombosis, una obstrucción de un vaso capilar y hasta ahí llegamos con la histología. Este es un esquema de cómo sería este epitelio. Se fijan, epitelio plano simple y tiene complejos de unión, vale decir, tiene uniones ocluyentes, adherentes y desmosomas. Es decir, es un epitelio que está estableciendo una barrera, un sello. Otra característica de este epitelio es que tiene microvellosidades banales y tiene abundantes receptores de superficie. Y otro elemento particular de estos vasos, de este endotelio, pero este elemento particular de este endotelio solo está presente en los vasos arteriales de gran calibre, que son los cuerpos de Weibel-Palade. Weibel-Palade, estos cuerpos de Weibel-Palade están presentes solo en el endotelio de las arterias. Y estos elementos son los que tienen el factor de von Willebrand. En los vasos venosos y en los vasos arteriales de menor calibre, el factor de von Willebrand está libre en el citoplasma. Entonces estos cuerpos de Weibel-Palade solo van a estar presentes en los vasos arteriales de gran calibre. En los demás vasos hay factor de von Willebrand, pero no está secuestrado en estas estructuras, en estas organelas. ¿Por qué razón les hago hincapié en esto? Porque el factor de von Willebrand, la presencia de factor de von Willebrand, es un factor que se considera para determinar que una célula es o no es endotelial, ¿ya? Es un determinante de células endoteliales. Si yo quiero hacer un cultivo de células endoteliales y yo quiero decir que esas células están purificadas, están puras, hago una inmunotinción para el factor de von Willebrand y si todas van positivas, quiere decir que mi cultivo está muy enriquecido o es puro en células endoteliales, ¿ya? Y acá está, para que vean ustedes, estas son las propiedades y las funcionalidades de estas células endoteliales. Estas células endoteliales no solo controlan la contracción del músculo liso vía oxidolítico o vía endotelina, sino que además son capaces de producir factores de crecimiento. Y ese es un problema, porque producen factores de crecimiento para reparar el vaso sanguíneo. Pero en algunos casos el vaso sanguíneo no está dañado. Lo que se daña es la célula endotelial por presión alta, como la presión alta que han tenido ustedes cuando estén en el repete de este curso. Una presión muy alta. Esa presión alta sostenida, más una dieta rica en lípidos, genera daños en la túnica íntima de los vasos y genera aterosclerosis, taponamiento de nuestros vasos sanguíneos. Entonces, este endotelio es una célula que tiene mucha potencialidad y que la fisiología de la célula endotelial ustedes la van a tener que revisar en el curso de fisiología. Yo les adelanto esta diapo, ¿ya?, para que ustedes la lean y vean toda la potencialidad de esta célula.
uno de los detalles importantísimos de esta célula que se da en las arterias, sobre todo en las arterias musculares, es el hecho de que la célula endotelial proyecta su citoplasma y hace contacto con las células musculares lisas. ¿Se fijan? Esta es la célula endotelial, atraviesa la limitante elástica interna y hace contacto con las células musculares lisas. Eso se llama unión mioendotelial. La unión mioendotelial es muy rica, está muy presente en los vasos arteriales musculares. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué necesita esta unión? Porque el óxido nítrico difunde una micra, más que eso no difunde. Entonces, si esta célula va a controlar la contracción del músculo liso vía óxido nítrico, si está aquí, tiene que pasar el tejido conectivo, tiene que pasar la limitante, el óxido nítrico no llega. Entonces tiene que tener esta unión para liberar ahí. En esa unión, el óxido nítrico hace controlar la relajación del músculo liso. Y obviamente ese tipo de unión va a estar muy presente en las arterias que tengan un gran desarrollo de músculo liso, que son las arterias musculares. También se describen las arterias elásticas, pero es mucho más evidente en las arterias musculares. Bien, veamos la túnica media. La túnica media está constituida por capas concéntricas de células, principalmente músculo liso, distribuido de manera helicoidal. Además, hay unas cuantas fibras elásticas, fibras colágenas de tipo 3 y protoglucanos. Lo interesante de eso es que esas fibras elásticas, esos protoglucanos y esas fibras de colágeno son producidas por las células musculares lisas. En la túnica media no hay fibroblastos, tampoco hay vasos sanguíneos, no se describen vasos sanguíneos. La túnica media es solo células musculares lisas, que son las que sintetizan todos los elementos de la matriz intercelular. Solo en las arterias la lámina elástica externa es una delgada banda de fibras elásticas. ¿Ya? En las arterias vamos a tener una limitante elástica externa por debajo de nuestra túnica media. La lámina elástica externa no es tan evidente como la limitante elástica interna y tiene una distribución distinta. Si nosotros dibujamos aquí nuestros vasitos, vamos a dibujar aquí nuestro vaso verde. La limitante elástica interna está aquí. Hasta ahí llega la limitante elástica interna. En cambio, la limitante elástica externa tiene una menor distribución. Es menos evidente porque no es una única lámina, sino que son varias láminas más delgaditas y tiene una menor distribución. Alcanza menos vasos sanguíneos. Y obviamente la túnica media no está presente en capilares y vénulas porque es reemplazada por los pericitos. Obviamente no vamos a tener una túnica muscular ahí si lo que necesitamos es intercambiar elementos. La túnica adventicia o túnica externa está constituida por fibroblastos, fibras colágenas de tipo 1, fibras elásticas, todas orientadas en sentido longitudinal. Entonces, la túnica íntima longitudinal, la túnica externa longitudinal y la túnica media circular o helicoidal. ¿Cierto? Presenta masa vasorum, que son más abundantes en las paredes de las venas que en las arterias. Los vasa vasorum son los vasos sanguíneos de los vasos sanguíneos, de ahí su nombre. Vasa vasorum. En latín debería ser vasorum vasa, ¿ya? Pero bueno, en los libros parece como vasa vasorum. En estas zonas también hay otras estructuras que son fascículos nerviosos pequeños que se llaman vasa nervorum, que son los vasos que inervan la túnica media. ¿Ya? Entonces, la túnica externa también vamos a encontrar vasa nervorum. Y obviamente en los vasos que no son vasos sanguíneos nobles, como la vena cava o como la arteria aorta, esta túnica externa se puede entremezclar con el tejido conectivo de los órganos en donde uno la encuentre y es difícil de determinar. ¿Ya? Ahí están los vasos vasorum. Creo que aquí hay, perfecto. Esta es la túnica media y esta es la túnica adventicia. ¿Se fijan? Ahí hay colágeno. Ese colágeno
Eso de ahí es un vaso sanguíneo y ese es un nervio. Entonces, este es nuestro vasa nervorum y este es nuestro vasa vasorum. Esta es una arteria elástica. ¿Por qué yo sé que es una arteria elástica? Porque tiene una túnica media muy desarrollada y tiene abundantes láminas elásticas penetradas. Eso de ahí son láminas elásticas. ¿Se acuerdan cuando vimos tejido conectivo, mencionamos las fibras elásticas, mencionamos estas estructuras? Son de un par de micras de espesor estas láminas elásticas. Vasa vasorum, vasa nervorum. ¿Qué no? Esta es una arteria elástica. Esto es una arteria elástica, y yo sé que es una arteria elástica porque su túnica media es muy desarrollada, todo su túnica media, eso es músculo liso, y esas láminas que están ahí son láminas elásticas penetradas. Y tiene muchas, entonces yo sé que es una arteria elástica. De hecho, yo debería saber que eso es la arteria aorta. ¿Y por qué aquí tú ves que hay un vaso que tiene una B y uno que tiene una A? Porque si tú miras la pared de este vaso, la pared de ese vaso es más gruesa que la pared de este vaso. Esta es una vénula, eso es una arteriola. Pero de momento no importa, de momento son vasa, vasorum. Son vasos del vaso sanguíneo. Bien, veamos la clasificación de nuestros vasos sanguíneos. Ya sabemos qué elementos tiene cada una de las túnicas. Sabemos que los vasos sanguíneos tienen 3 túnicas. Lo que vamos a ver ahora es cómo se clasifican desde el punto de vista de la histología los vasos sanguíneos. Y vamos a ir revisando los cambios que presentan en la túnica íntima, túnica media y túnica externa, cada uno de los grandes vasos. No vamos a ponernos a detallar cada vaso, pero vasos arteriales mayores como arterias elásticas, arterias musculares, arteriolas y metaarteriolas. Eso es lo que vamos a ver en general. Ahora, por favor, cuando ustedes revisen una muestra histológica, y hay una cosa que vale para cualquier muestra histológica, si una estructura histológica requiere 5 características para poder denominarse A, ustedes buscan la estructura que tenga 7 características y a esa le llaman A. ¿Por qué razón? Porque los vasos sanguíneos no están en tándem. Es una cosa continua, por lo tanto aquí ustedes van a encontrar una transición. Desde aquí a aquí van a encontrar una transición. Por fines didácticos se segmentan, pero es un continuo, ¿no? Entonces usted parte con un vaso de 2 centímetros y se disminuye abruptamente a 1 centímetro. Es un continuo. O sea, aquí, solo por explicar un poco este cuento y por ponerle nombre, que los psicólogos son medio cuadrados, todo con nombre separadito y estructurado. Bien, entonces, el sistema se compone de un sistema macrovascular, que son el corazón y todos los vasos que son visibles a simple vista. Estamos hablando de vasos que son de un diámetro mayor de 1 centímetro, medio centímetro. Y el sistema microvascular que compone arteriolas, capilares y vénulas, que solo son visibles mediante microscopía óptica. Bien, vamos a ver los vasos arteriales. Tenemos arterias elásticas o de conducción, arterias musculares o de distribución y arteriolas. Estos son sistemas macrovascular de tipo arterial. 3 arterias. Y aquí hay una clasificación que este es del Ross, una tabla del Ross de la 8ª edición. La modifiqué, si tenían la clase el año pasado, modifiqué varias fotos respecto a la clase del año pasado, saqué algunas, etc. Y acá está más o menos el nombre del vaso, el tamaño, el diámetro. Esto no es un curso de anatomía, por lo tanto el diámetro para nosotros es irrelevante. Pero esto sí es importante, los elementos que están en su túnica íntima, en su túnica media y en su túnica adventicia. ¿Ya? Bien, esta es una arteria elástica o de conducción. Vamos a tener la túnica íntima, la túnica media y la túnica externa. La túnica íntima se fija endotelio, tejido subendotelial, y luego limitante elástica interna. Luego la túnica media presenta células musculares lisas y elementos elásticos importantes que son láminas elásticas penetradas. Muchas láminas elásticas penetradas. Estas láminas elásticas penetradas van de 50 a 70 láminas. Y eso depende de la edad o depende si uno es hipertenso o no. Ustedes tienen menos láminas que yo, pero si alguno de ustedes es hipertenso, tiene la misma cantidad de láminas que yo.
La gente hipertensa tiene más láminas elásticas en la pared de sus arterias. Ustedes son jóvenes, deberían tener menos láminas elásticas de sus arterias que yo. La arteria va aumentando de tamaño. Y la adventicia o externa, que tiene fibroblastos, vasos sanguíneos, adipocitos, macrófagos, etc. Todas las células de los elementos. Esta tinción de aquí es un corte transversal, pero hay una tinción para... ¿Qué elemento estará teñido aquí? Hay un elemento histológico que ustedes ya conocen y ustedes han debido saber. Esta es una arteria elástica. Y yo quiero destacar el hecho de que es una arteria elástica. Tinción orceína. ¿Se fijan? Ahí está el endotelio y ahí eso de ahí son las láminas elásticas penetradas. Si uno las cuenta, se entretiene, son como 50 y tantos. Vean, la adventicia también tiene elementos elásticos. ¿Cuál es la diferencia entre las láminas elásticas y el elemento elástico de la adventicia? En la adventicia son fibras elásticas y tienen orientación longitudinal. En la túnica media son láminas elásticas y tienen distribución circular. En la túnica íntima hay también elementos elásticos, pero tienen distribución longitudinal. Y aquí, como las láminas elásticas son tan desarrolladas, la limitante elástica interna no destaca mucho, ¿no? Pero está presente. Bien, túnica íntima. Células endoteliales, unidas entre sí, con reuniones de oclusión y comunicantes. Las células endoteliales presentan cuerpos de Peyerl del Palade. Aquí están los cuerpos de Peyerl del Palade, en estas arterias, que contienen el factor de von Willebrand, que facilita la coagulación de las plaquetas. Las células endoteliales presentan P-selectina. Es una molécula de adhesión involucrada al reconocimiento de los neutrófilos. Vale decir que los neutrófilos, cuando este endotelio se activa, son capaces de reconocer este epitelio y adherirse al epitelio. Y en algunos casos pueden migrar a la túnica íntima, al interior de la túnica íntima y generar procesos inflamatorios, lo cual desencadena el daño al vaso sanguíneo. Presentan una capa subendotelial de tejido conectivo lácteo que contiene, vean eso, músculo liso, fibroblastos y ocasionales macrófagos. En algunos casos puede también presentar adipocitos, ¿ya? Y eso es peligroso. Los macrófagos también es peligroso que tengan, y el músculo liso también. Está ahí porque tiene que cumplir una función. Pero cuando hay un daño en el epitelio produce factores de crecimiento que hacen aumentar el músculo liso y que hiperactivan a los macrófagos, y eso produce un daño en la túnica íntima del vaso sanguíneo. Esto lo van a ver muy bien en inmunología y en fisiología. Ahora en esto, ustedes tienen que saber que están ahí, están latentes. ¿Se fijan? Esta tinción ¿es orceína? No, una matoxilina sí, no. Ese es el epitelio, este es el tejido conectivo subepitelial, y ahí debería estar nuestra limitante elástica interna y para abajo músculo liso. Vean ustedes, la túnica media, enorme túnica media. Bien, ya acá tenemos la túnica media, presenta muchas láminas elásticas penetradas. Por favor, una lámina elástica es como una hoja de papel. Una hoja de su cuaderno, esa es una lámina elástica. De hecho, casi un décimo de espesor, pero una cosa igual que eso. Por lo tanto, para que pasen los nutrientes de un lado a otro, tiene que tener hoyos. Entonces, esta hoja de papel, ustedes le hacen hoyos con una perforadora y queda igual que una lámina elástica penetrada. El número de láminas elásticas es alrededor de 50 en los adultos, y en el individuo hipertenso el número es superior, llega a 70 láminas elásticas. La matriz extracelular es secretada por las células musculares lisas y se compone de colágeno, protoglucanos ácidos y fibras elásticas. Tiene protoglucanos ácidos, por lo tanto, esta túnica media en una tinción común y corriente tendría una cierta vasofilia. ¿Ya? ¿Se fijan? Ahí están las láminas elásticas. Esas son las láminas elásticas y ahí están las células musculares lisas. Estas láminas elásticas y todos los protoglucanos que están aquí son sintetizados por estas células musculares lisas. Y ahí está la misma tinción, pero orceína, hematoxilina, eosina. Y aquí está la imagen de microscopía electrónica. Este es un corte de un vaso sanguíneo arterial
una arteria elástica. Este es un corte de bajo aumento por la microscopía electrónica de transmisión. Ahí está el endotelio, y esa es la limitante elástica interna. Esa es la limitante elástica interna. Y aquí están lámina elástica, lámina elástica, lámina. Sigamos hasta lámina elástica. Ops, ahí hay un hoyo. Esa es una fenestra, para que vean. Son hoyos verdaderos, fenestra. A eso se refiere cuando es fenestrado. Ahí hay otra. Ahí hay otra fenestra. ¿Ven? Aquí en el inicio no se ve fenestra, pero deberían haber. Una fenestra, otra fenestra. Y aquí está nuestra externa, lámina externa. Eso de ahí es un vasa nervorum y ese es un vasa vasorum. Y se fijan, aquí en el borde externo de la túnica media pueden aparecer algunos vasos sanguíneos en estos vasos que tienen una pared tan grande. No los describen, pero pueden aparecer algunos vasos sanguíneos, sobre todo en las que tienen muchas capas de células musculares. Ahí están, y no es que uno esté mintiendo, esos son vasos sanguíneos. Bien, la túnica adventicia está formada por una delgada capa de tejido conectivo de tipo fibroelástico, presenta vasa vasorum, vasos linfáticos y fibras nerviosas. Las fibras nerviosas son fascículos que se llaman vasa nervorum. Y ahí está, esos son vasa vasorum. En este caso no hay vasa nervorum. Los elementos de la túnica adventicia, insisto, tienen una distribución longitudinal. Vale, no alcanzamos a ver por la batería. Pésimo. Ya, nos vemos el martes, ¿no? Sí. ¿Cómo? Ya no, lo que pasa es que cada vez en los test hay muchas preguntas de